bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió que la reciente detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte, solicitada por la Corte Penal Internacional, envía un mensaje claro a quienes apoyan la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que la selva del Darién dejó de ser un corredor migratorio hacia Estados Unidos. Radio Televisión Española, la corporación pública que gestiona TV y RNE en España, enfrenta una grave crisis financiera tras la advertencia de su auditor sobre un posible agujero de 739 millones de euros. El presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara, firmó un decreto que impone un régimen islamista por 5 años. Vamos ahora con la información. Según Inteligencia Militar Colombiana, actualmente hay 21.500 combatientes en grupos armados ilegales, reflejando el fracaso de la estrategia de paz total de Gustavo Petro y agravando la crisis de seguridad en Colombia. Las negociaciones fallidas han permitido que grupos como las FARC retengan militares y el ELN cause desplazamientos masivos. La crisis de seguridad en Colombia se agrava. Según Inteligencia Militar, actualmente hay 21.500 individuos en armas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional, ELN, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Clan del Golfo, un aumento respecto al año anterior de aproximadamente 1.500. Este crecimiento expone el fracaso de la estrategia de paz total promovida por el mandatario Gustavo Petro. El gobierno intentó negociaciones con estos grupos, pero los resultados han sido desastrosos. En el departamento del Cauca, el Frente Carlos Patiño de las FARC detuvo a 29 militares durante 3 días, evidenciando la pérdida de control estatal. Por su parte, en el Catatumbo, la violencia entre el ELN y las FARC ha causado decenas de muertos y miles de desplazados, obligando al gobierno a suspender diálogos con el ELN y decretar estados de emergencia. Entre tanto, la violencia urbana también se dispara. Un reciente ataque con granada en Bogotá dejó 3 muertos y 10 heridos, aumentando la sensación de inseguridad. Ante el colapso de su política de seguridad, Petro radicalizó su discurso y confrontó incluso a figuras políticas aliadas como Claudia López. Su nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, promete recuperar territorios en manos de grupos armados, pero la falta de estrategia y el desgaste político ponen en duda su efectividad. El fracaso del gobierno en materia de seguridad amenaza la estabilidad del país, mientras Petro radicaliza su discurso y llama a los ciudadanos a las calles y pide plebiscitos, atentando contra el Estado de Derecho en Colombia. Y en otras noticias, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que estaba al tanto de las negociaciones de Hutchison para ceder la cesión de 2 puertos en el país. Reveló que 4 grandes operadores globales, incluido el consorcio BlackRock, mostraron interés. Esta operación forma parte de una venta más amplia de CK Hutchison que involucra más de 40 puertos en 20 países por un valor cercano a los $23.000 millones. Fue una transacción que, si bien yo sabía que se estaba conversando, no tuve conocimiento hasta, creo que fue domingo, lunes de carnaval, del tamaño de transacción que cerraron vendiendo los puertos de Panamá y también otro número muy grande de puertos globalmente de la compañía Hutchison. Ese pedazo de la historia yo no lo sabía, ni nadie lo sabía aquí en Panamá. Siempre supimos de 4 empresas que podían estar interesadas en esto. Una de ellas fue la que compitió y parece que se llevó la venta. La transacción sobre Panamá es una transacción aparte, hasta donde tengo entendido las otras son juntas. O sea que eso nos permite a nosotros mucha comodidad en la evaluación de la documentación que este lunes que pasó, el administrador de la AMP solicitó al gerente general de Panamá Ports en Panamá toda la información legal
contractual, financiera de la transacción en sí. Porque como ustedes saben, por ley, por contrato, eso tiene que llevar un visto bueno o una aprobación del órgano ejecutivo porque se está dando una transferencia de control en la concesión. No conocemos detalles. Eso es una operación comercial. No se vendió, bueno, se vendió indirectamente, pero la transacción no fue con Panama Ports, fue a nivel de holdings, las empresas dueñas del capital accionario de Panama Ports. Por eso se cerró la operación en Hong Kong. Estamos esperando eso, que nos manden toda la información. Mientras tanto, he solicitado a la Contraloría de la República que avance con paso redoblado en los auditos que está relacionado a esa concesión y el apoyo que está teniendo ahora de la Dirección General de Ingresos también para el tema fiscal. Asimismo, el gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, declaró el cierre de la ruta migratoria a través de la selva del Darién, que fue utilizada por más de 1 millón de personas en los últimos 3 años en su camino hacia Estados Unidos. La drástica reducción en el flujo migratorio se atribuye a la disuasión y una mayor vigilancia en la frontera por parte del gobierno de Donald Trump. Según Mulino, en marzo del 2025, solo 112 migrantes lograron cruzar la selva, marcando una disminución significativa. Como consecuencia, el gobierno panameño ha comenzado a desmantelar los campamentos de asistencia humanitaria instalados en la región con apoyo de la ONU. Ahora el fenómeno migratorio se invierte con personas que buscan regresar a Sudamérica desde México y Centroamérica. Estos migrantes, en lugar de atravesar el Darién, optan por rutas marítimas desde pequeños puertos panameños en el Caribe. Además, Panamá aceptó recibir deportados desde Estados Unidos como parte de acuerdos regionales con Guatemala y Costa Rica. En febrero, 299 migrantes fueron trasladados al país, principalmente de origen asiático. Aquellos que no aceptaron la repatriación fueron alojados temporalmente en un albergue en Darién. El gobierno panameño estableció un plazo de 3 meses para que estos migrantes encuentren otro país de destino. Si no se han marchado en ese plazo, serán deportados o expulsados. Y ahora les contamos que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió que la reciente detención del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, solicitada por la Corte Penal Internacional, envía un mensaje claro a quienes apoyan la dictadura de Nicolás Maduro. Machado destacó que ambos casos fueron abiertos el mismo día en la Corte Penal Internacional, lo que refuerza la posibilidad de que la justicia internacional actúe contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela e instó a un cambio en el régimen chavista. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, advirtió que la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte, solicitada por la Corte Penal Internacional, envía un mensaje claro a quienes sostienen la dictadura de Nicolás Maduro. Machado recordó que el proceso contra Duterte y el caso venezolano fueron abiertos el mismo día en la CPI, lo que refuerza la posibilidad de que la justicia internacional actúe contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es una señal clara para aquellos que han cometido crímenes y creen que pueden salirse con la suya, afirmó Machado, subrayando que esta detención debería preocupar a los altos funcionarios del régimen chavista. Asimismo, destacó que este precedente genera incentivos para que ciertos sectores dentro del chavismo reconsideren su lealtad a Maduro, quien enfrenta un creciente aislamiento internacional y un proceso que podría llevarlo ante la justicia. El régimen de Maduro está en una fase terminal y quienes lo sostienen deben decidir si se hunden con él o buscan salvarse, advirtió la líder opositora. En este contexto, Machado resaltó la reciente reunión entre el presidente electo Edmundo González Urrutia y el fiscal de la CPI, Karim Khan, calificándola como un encuentro franco y satisfactorio. Aseguró que las organizaciones de derechos humanos continúan rebacando pruebas que refuerzan el caso contra el chavismo. La evidencia es contundente para que la CPI actúe. La justicia internacional no puede tardar más, concluyó Machado, reiterando su llamado a una transición democrática en Venezuela y al fin de la impunidad del régimen. Y en
el programa En Contexto de TV Libertad, la economista de la Universidad de Buenos Aires, Natalia Motil, destacó que con el nuevo acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Javier Milei en Argentina, el organismo busca que el país continúe con el equilibrio fiscal que viene implementando y que esta medida económica no cambie por cuestiones políticas de otros gobiernos. Motil agregó que con el nuevo pacto, los dólares van a fortalecer el balance del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que la Argentina siga con el equilibrio fiscal que viene sosteniendo hasta ahora y que no se vea interrumpido por cuestiones meramente políticas. Es decir, recordemos que la Argentina este año va a disputarse las elecciones de medio término y también quiere garantizar que dentro de 4 años, cuando haya un recambio, si sigue manteniéndose el actual gobierno, tampoco, se vea cuestionado por cuestiones políticas. Entonces, lo que le está dando a la Argentina es sigan con el programa que, si todo va bien, dentro de 4 años ustedes van a poder seguir sosteniéndose, es decir, creciendo de forma sostenida, porque vamos a tener, ver los beneficios de las políticas que se han aplicado durante los primeros años, y ahí sí nos pueden devolver, el pago de las obligaciones que han contraído. Eso por un lado, a grandes rasgos. Después, la otra pata es que los dólares van a fortalecer el balance del Banco Central, y eso quiere decir que, se va a atacar lo que es el problema de la inflación ya estructural de mediano y de largo plazo. Es decir, nosotros con este programa podemos asegurar que, si todo se mantiene constante, la inflación se va a desacelerar fuerte a partir del 2026, del 2027, justamente porque el gobierno ha logrado uno de los objetivos básicos, que es sanear el Banco Central. Luego de escuchar estas declaraciones, nos separamos por unos instantes. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez respecto al aumento del gasto en defensa. Señaló que nadie en España sabe el presupuesto ni su financiamiento. Además, advirtió que Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar un plan de defensa y seguridad, pese a su obligación como miembro de la OTAN y la Unión Europea. En primer lugar, hemos podido comprobar que a ningún representante de los grupos parlamentarios el señor Sánchez le ha explicado qué es lo que va a hacer. Nadie en España sabe qué presupuesto vamos a tener que destinar para incrementar el gasto en defensa. Nadie en España sabe cómo vamos a financiar ese presupuesto, y nadie en España sabe lo que el presidente del gobierno oculta, que es una información básica que afecta a nuestra seguridad, a nuestra defensa y a nuestra soberanía. No es de recibo que el presidente del gobierno vaya la próxima semana a tener una reunión en Bruselas donde diga lo que no quiere decir en España. No tiene ningún sentido que los primeros ministros de la Unión Europea tengan más información sobre la defensa y la seguridad española de la que debemos de tener los propios españoles. En segundo lugar, hemos conformado y confirmado que el presidente no tiene mayoría parlamentaria para aprobar ningún plan de defensa y de seguridad al que está obligado como miembro de la OTAN y como miembro de la Unión Europea. Por tanto, lamentablemente, podemos decir que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un plan, que su presidente o no lo conoce, o no sabe hacerlo, o no se atreve a describirlo, pero tenemos un presidente que a efectos de seguridad y defensa no existe. Y ahora les contamos que Radio Televisión Española atraviesa una grave crisis financiera debido a un posible agujero de 739 millones de euros, según advirtió su auditoría.
El conflicto se centra en una disputa con Hacienda sobre el pago del IVA que podría llevar a RTV a una causa de disolución si pierde los litigios en curso. La situación se agrava en un contexto de politización de la corporación y la falta de una gestión responsable, mientras el nuevo presidente intenta estabilizar las cuentas. Radio Televisión Española, la corporación pública que gestiona TVE y RNE en España, enfrenta una grave crisis financiera tras la advertencia de su auditor sobre un posible agujero de 739 millones de euros. El problema radica en una disputa con Hacienda sobre el pago del IVA, que podría dejar a la entidad en causa de disolución si pierde los litigios en curso. Desde el 2017, RTVE ha estado contabilizando como ingresos futuros más de 500 millones de euros, que espera recuperar de su batalla legal con la agencia tributaria. Sin embargo, el auditor EY ha señalado que no existe garantía de que estos fondos sean concedidos, ya que los procedimientos abiertos incluyen la deducción del IVA de sus proveedores y la exención fiscal de sus subvenciones, temas sobre los cuales ya ha habido fallos contradictorios. El conflicto ocurre en un contexto de fuerte politización de RTVE bajo el gobierno de Pedro Sánchez, que ha realizado cambios en la cúpula de la corporación y ha sido acusado de usar el ente público con fines partidistas. La oposición denuncia que la falta de una gestión responsable ha llevado a la televisión estatal a una situación límite, mientras que el nuevo presidente, José Pablo López, intenta estabilizar las cuentas. Sin una provisión para enfrentar una posible derrota legal, la incertidumbre sobre el futuro de RTVE aumenta. En caso de que Hacienda gane la disputa, el Estado podría verse obligado a intervenir para evitar su colapso. El ejército de Israel confirmó este jueves que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra un centro de producción y almacenamiento de armamento estratégico del grupo terrorista Hezbollah en la región de la Beca, en el Líbano. Según las fuerzas de defensa de Israel, la instalación ya había sido alcanzada en operaciones previas y representaba una amenaza directa para la seguridad del Estado israelí. Las FDI seguirán trabajando para eliminar cualquier daño al Estado de Israel, subrayó el ejército en un comunicado. Este ataque se produce apenas 2 días después de otra operación en la que Israel eliminó a un alto comandante de la unidad de defensa aérea de Hezbollah, Hassan Abbas Izzedine, quien lideraba la reconstrucción de la infraestructura terrorista en el sur del Líbano, fue abatido en un bombardeo sobre Nabatiyeh. La escalada de tensión en la frontera norte de Israel ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en la zona, con un claro mensaje de disuasión contra el grupo terrorista Hezbollah. Las autoridades israelíes han reiterado que continuarán actuando con firmeza para neutralizar cualquier amenaza proveniente del Líbano, mientras se mantiene la alerta ante posibles represalias del grupo terrorista. En un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente, Israel refuerza su postura defensiva y advierte que no permitirá la expansión de grupos que amenacen su soberanía. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que la instauración de un régimen islamista en Siria, bajo el liderazgo interino de Ahmad al-Sharaa, marca un punto de inflexión en el país tras la caída de Bashar al-Assad. Con el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham al mando, crecen las preocupaciones sobre la radicalización del gobierno y la seguridad de las minorías.
El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, firmó un decreto que impone un régimen islamista por 5 años, consolidando el control del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham sobre el país tras la caída del dictador Bashar al-Assad en diciembre. Esta decisión genera alarma tanto dentro como fuera de Siria, especialmente entre minorías religiosas y grupos opositores que temen una radicalización del nuevo gobierno. El decreto establece que la Sharia será la base del sistema legal y que el presidente debe ser musulmán, mientras que los derechos civiles quedan supuestamente garantizados. Sin embargo, los antecedentes de Hayat Tahrir al-Sham, un grupo islamista radical con historial de represión y violencia sectaria, ponen en duda estas promesas. En paralelo, el país sigue sumido en el caos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que cientos de civiles, en su mayoría alawitas, secta que pertenecía a al-Assad, han sido masacrados en represalia por ataques de insurgentes leales al régimen derrocado. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, se mantiene cautelosa respecto a levantar las sanciones impuestas al gobierno sirio. Además, el conflicto se ha intensificado con un reciente ataque aéreo israelí en Dumar, suburbio de Damasco, contra lo que el ejército israelí identificó como un centro de mando de la yihad islámica palestina. Este ataque subraya el peligro de que Siria se convierta en un nuevo bastión de grupos extremistas que desestabilicen aún más la región. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.